Hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a este tiempo de adoración con nuestro Dios y vamos a empezar con el culto vespertino, así que les invito a hacer una oración personal en silencio para poder dedicarle este momento a nuestro Dios. Hermanos, vamos a escuchar en estos momentos el Salmo número 47. Dios, el Rey de toda la tierra. Y dice así: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra, y someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Gloria a su nombre. Vamos a tener un momento de oración, también de ofrecimiento, y vamos a poner en las manos del Señor este culto. Dios bendito, nuevamente estamos delante de tu presencia, Señor, en estos momentos, y te damos gracias, Padre, porque reconocemos, Señor, tu grandeza, porque sabemos que estamos en este lugar, porque tú así nos lo permites, porque estamos escuchando este culto desde nuestros hogares, porque tú nos das esa oportunidad. Muchas gracias por ello, Señor. Queremos, Señor, en estos momentos ofrecer este culto para tu gloria y para tu honra, porque solo tú, Señor, eres digno de toda alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanos, entonando dos himnos de adoración. El primero es el himno número 241, A Cristo doy mi canto. Himno 241. Nuestro canto
a continuar y el segundo himno es el 293, Hallé un buen amigo. Himno número 293. Mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, doy creyente fiel con Él ha de morar. Y cuando esté en la gloria ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Hermanos, así vamos a orar. Vamos a hacer una oración por las familias y miembros de la iglesia que han sido afectados por la situación actual del país, ciertamente por la pandemia que estamos viendo, que es el COVID-19. Entonces, vamos a orar. Sabemos que muchas familias, tanto de la iglesia como fuera de la iglesia, han sido afectadas, pero vamos a orar y vamos a ponerlo en manos de Dios, porque nosotros confiamos en Dios y sabemos que Dios es el que nos da toda la paz y confiamos en que Él siempre nos provee de lo que necesitamos. Si fuimos víctimas quizás de desempleo, de alguna situación, inclusive de esta enfermedad, vamos a ponerlo en manos de Dios. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea el que nos dé la sabiduría, que nos dé la paz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque sabemos, Padre, que en medio de esta situación que está viviendo el país, Padre, por esta pandemia, sabemos que tú nos proteges, Padre, sabemos que tú nos das el gozo y la paz, Padre. Quizás algunas familias ya están con ganas de salir, Padre, con ganas de hacer sus actividades normales, Padre, pero sabemos que tiene un propósito para nuestras vidas, Padre, el poder estar a cuentas contigo, inclusive el poder leer tu palabra, aprender de ella, Padre, en medio de esta situación, y poder también dar un buen testimonio, Padre, a nuestros vecinos, con la lectura, Padre, con la alabanza, con nuestros cultos que quizás tenemos como familia, nuestros devocionales. Pero queremos, Padre, dejarte en tus manos a cada una de las familias, Padre, que han sido víctimas de esto. Que tú, Padre, tú des paz, des gozo en medio de quizás del desempleo, quizás de la enfermedad, Padre. Te pedimos que tú sanes a aquellos hermanos que están enfermos, Padre, que han sido víctimas de esta enfermedad. Padre, que tú los sanes, que tu poderoso mano, Padre, tú las toques y quites esta enfermedad, Padre. Pero sabemos que estamos bajo tu voluntad y sabemos también, Padre, que tu voluntad a veces no la entendemos porque somos humanos, Padre, pero sabemos que tú nos das el gozo y la paz en medio de todo ello. Rogamos por todas las familias, Padre, que están en tu iglesia Nueva Vida, Padre, que tú las guardes, las bendigas, Padre, y proveas todo lo que ellas necesitan, Padre, su alimento, Padre, su economía, bendícelas, multiplícalas, Padre. Confiamos en ti y sabemos que todo lo que pase, Padre, es porque tú así lo has permitido y queremos, Padre, tener gozo y paz en medio de ello. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Y vamos a buscar en Colosenses, en el libro de Colosenses, capítulo 2, del versículo 8 al 19. Vamos a leer esta lectura. Dice esta lectura: plenitud en la vida en Cristo. Colosenses 2, versículo 8 al 19. Y dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estéis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y vosotros, estando muertos en el pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue con comida o bebida en cuanto a días de fiesta, la luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de los que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, y no os haciéndose de la cabeza, en virtud del quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y esto dice la palabra de Dios. Y vamos a recibir a nuestro hermano Alfredo, que nos va a dar la palabra de Dios. Hace varios años yo solía acostumbrar con unos amigos a prestarnos libros. Yo leía algunos que ellos tenían, yo les prestaba algunos que yo tenía, y un día llegué con uno a la casa. No me acuerdo exactamente qué libro era, creo que era algo de Franz Stoker, y mi mamá me lo vio, el libro, y me prohibió tajantemente que leyera ese libro. Supongo que ella ya sabía de qué se trataba, o por la portada, la verdad no sé, no me dio mucha explicación, pero me prohibió tajantemente que leyera ese libro. Yo le hice caso, no de buena gana, pero le hice caso y lo devolví y cambié de libro, ¿no? Pero, hermanos, yo creo que siendo adolescente, o siendo niño, o siendo joven, es muy importante que tengamos cuidado de lo que nos estamos nutriendo, de qué estamos viendo, de qué estamos alimentando nuestra vida. Tal vez de adulto sea un poco más fácil tomar una decisión, no lo sé, pero pienso que de niño y de adolescente y de joven sí necesitamos tener consideración de esto. Y Pablo nos habla de esto constantemente. Por ejemplo, Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice lo siguiente: manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Yo creo, hermanos, que como parte del pueblo de Dios tenemos que tener mucha consideración de qué estamos alimentando nuestra vida. Y hoy vamos a ver en Colosenses capítulo 2 algunas recomendaciones que nos hace Pablo de este punto muy particular. Porque los colosenses, como lo vimos al principio, de repente ellos estaban muy firmes en la fe, y en algún momento alguien llegó con alguna idea de que había otros caminos, que podían adorar ángeles, que podían adorar a algunas personas, y se desviaron del camino. Parecía que estaban muy firmes en su fe, pero de repente llega alguien y les endulza con una idea y los hace cambiar de opinión. Y vamos a ver esto, hermanos. Yo le puse el título de este mensaje: La Nueva Vida, como la iglesia Nueva Vida en la que estamos. Por alguna razón se llama así. Yo creo que los hermanos que tomaron la decisión de ponerle el nombre en su momento consideraron esta palabra de Colosenses y le pusieron Nueva Vida. Y quiero empezar con el Colosenses capítulo 2, versículo 8. En la versión Dios habla hoy dice lo siguiente:
Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Pablo empieza diciéndonos, tengan mucho cuidado, no se dejen llevar por argumentos y teorías que están alejados de la voluntad de Dios. Si bien sabemos, hermanos, que hay detractores de la palabra de Dios, gente que opina que la palabra de Dios en realidad no es una fuente confiable, ya sea por el contenido, ya sea por el tema espiritual, sabemos que hay detractores, pero también puede haber gente que no necesariamente está en contra de lo que la palabra enseña, sino que de repente llega y te quiere cambiar algunas ideas, llega y te quiere cambiar tal vez la doctrina, tal vez lo que tú crees, los fundamentos, y de repente se escucha muy bien, te endulza y te hace cambiar de opinión. No sé si ustedes sepan que hay varios autores, no necesariamente que comparten nuestra fe, pero ellos han escrito acerca de la Biblia. Hay un autor que se llama Isaac Asimov, muy famoso por 2 libros. Él hizo la película El Quinto Elemento, él escribió esa historia, también la de Yo Robot, él la escribió. Él es un hombre que abarca mucho de la ciencia y hizo un análisis muy profundo, le llamó la guía de la Biblia, desde un punto de vista científico, no necesariamente algo espiritual, desde un punto de vista científico. Y este libro trata de corroborar si realmente es verdad o es mentira lo que dice la Biblia a la luz de la ciencia o a la luz de la perspectiva que él tiene. Hace poco falleció esta persona. Y hermanos, cuando leemos cosas como estas, uno debe estar muy firme en lo que cree, porque de repente empieza a profundizar en este tipo de lecturas y te puede hacer cambiar la opinión de lo que tú crees acerca de Dios, de tu opinión acerca de la Biblia, si uno no está firme. Ahora con las películas de Dan Brown o los libros de Dan Brown, Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci, mucha gente se hizo a la idea de que realmente tal vez lo que escribía él en sus libros podía ser verdad y no estaba incluido en la Biblia. Hace poco un joven leyó un libro que se llamaba El Apóstol, no recuerdo el nombre, pero llegó con la idea de este libro y me dice, oiga hermano, yo leí este libro y está muy bien, ¿por qué no lo incluyeron en la Biblia? No me preguntaba este joven. Bueno, traté de responderle de una manera muy, muy simple, pero de lo que nos rodeamos, de lo que vemos, de lo que leemos, pudiera influenciar directamente en lo que nosotros pensamos acerca de Dios, y nuestra fe, que pudiera estar firme, en algún momento pudiera llegar y cambiarnos esta idea. Pudiera haber voces que nos confunden. Hay gente que tiene esta capacidad, mucha labia, mucho verbo, y de repente pueden volvernos y hacernos cambiar, ¿no? El Salmo 12, versículo 3, habla acerca de esto. Dice, arranca, Señor, la raíz a los hipócritas y fanfarrones, a los que dicen con tener boca nos basta, nuestra lengua nos defiende. Porque hay gente así, hermanos, gente que tiene esta capacidad de hablar muy bien, esta capacidad de confundir, y de repente te envuelve y te puede hacer cambiar tu opinión. Y tenemos que estar muy firmes en lo que nosotros creemos, muy seguros en lo que nosotros creemos. Pablo decía, tengan cuidado y no se dejen engañar por teorías y argumentos que pudieran hacerte cambiar tu opinión acerca de Dios. En estos tiempos de pandemia, inclusive hay mucha gente que está emitiendo opiniones acerca de Dios, gente que tal vez no conoce a Dios, pero está emitiendo una opinión. Dicen, ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia, no? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué lo está permitiendo, no? Gente que en realidad no conoce el contexto, no conoce lo que dice la palabra de Dios, no tiene un fundamento claro, y si alguien lo escucha y no es firme en su fe, pues puede pensar lo mismo. Realmente, ¿dónde está Dios, no? Si uno no es firme en su fe. Pero bueno, hermanos, a la luz de la Escritura, nosotros podemos entender que este es un tiempo que Dios está permitiendo por alguna razón, ¿no? Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Hay tiempos buenos, tiempos malos, y tienen un propósito delante de Dios. Tiempo de reír, lo dice así, tiempo de llorar, tiempo de fiesta, tiempo de luto, tiempo de paz, tiempo de guerra. Y entonces, hermanos, como pueblo de Dios tenemos que empezar a discernir el tiempo que estamos viviendo. Este es un tiempo que Dios permite por alguna razón, pero debemos de poner mucha atención a las voces que estamos escuchando. Y quisiera ver 2 ejemplos, hermanos, muy claros, de gente que parecía que estaba muy firme en su relación con Dios, y de repente llegan algunas voces y los hacen cambiar, y es más, los hacen pecar y caer delante de Dios. Vamos a ver, Éxodo 32, voy a leer los primeros versículos. Dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, anda, haznos dioses que nos guíen. De repente está el pueblo, Moisés se va, se aparta, de repente toma un tiempo con Dios, y pasan los días, pasa tal vez un mes, y el pueblo se inquieta, piensa que ya no va a bajar,
y empiezan a preguntarse acerca de su Dios, ¿no? Entonces se acerca con Aarón, el segundo al mando, y le dicen: Aarón, haznos dioses. Yo creo que no es tan malo, bueno, no sé, que alguien venga y te dé una idea. Tal vez lo malo es que tú, de esta idea que te dan, tomes acciones o cambies tu postura. Yo creo que Aarón en este momento debió de haber tomado una postura distinta, pero él lo primero que hace sin más, él les contesta. Aarón les contestó: quítenle a sus mujeres, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos aquí. Dice: ¿está bien? Bueno, vamos a hacer algo, tráiganme todo el oro que tengan de sus aretes y aquí vamos a hacer algo, ¿no? Dice la palabra que todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y fundió el oro y con un cincel trabajó hasta darle forma de un becerro. Lo que hace Aarón en estos momentos es que llega al pueblo y les dice: bueno, necesitamos un Dios, porque parece que Dios ya no está aquí, ¿no? Ya no veían a Moisés, no veían la manifestación de Dios, y entonces él les pide que les hagan un Dios. Y de repente Aarón toma la decisión de hacerlo. ¿Qué hace, hermanos, que una persona que parecía firme en la fe, una persona que vio la manifestación de Dios, que vio las plagas, vio abrir el mar, vio la nube, vio la columna de fuego, qué hace que de repente esta persona pues cambie tan rápido de opinión? Que hace que esta persona de repente ya no crea lo que cree y su fe, que parecía firme, de repente ya no lo es. Lo responde más adelante. Dice la palabra que mientras estaba Aarón y Moisés y Dios en el monte, se da cuenta de lo que sucede abajo. Están fabricando esto, están haciendo una fiesta a este becerro, y de repente dice la palabra que Dios se molesta y dice: voy a ir y voy a destruir al pueblo. Moisés intercede por el pueblo y dice: Señor, toma algunas consideraciones. Dios perdona. Baja Moisés y es esta famosa escena donde toma las tablas y las avienta delante del becerro. Y llega Moisés y le pregunta a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo que te ha hecho cometer este pecado tan grande? Éxodo 32, 21. Moisés le pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué cometiste este pecado? ¿Qué te ha hecho este pueblo que te hizo cometer este pecado? Y Aarón contestó: Señor mío, no te enojes conmigo. Tú bien sabes que a esta gente no le gusta hacer lo malo. Ellos me dieron el oro, yo lo eché al fuego y salió el becerro. Parece que él se lava las manos, dice: pues yo no hice nada. En realidad lo que fue, me dieron el oro, yo lo metí y salió prácticamente el becerro. Hermanos, tengamos mucho cuidado con aquello de lo que estamos alimentando nuestra vida. ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? Ahora con nuestros celulares, con nuestros aparatos, tenemos acceso a muchísima información. Muchísima información buena, información mala, y tenemos que aprender a seleccionar de qué estamos alimentando nuestra vida, porque en algún momento pudiéramos, por lo que estamos viendo, por lo que estamos escuchando, empezar a desviarnos de la fe que nosotros tenemos. Yo creo, hermanos, que con este aparato ahora podemos tener acceso a muchas predicaciones, a muchas alabanzas, a muchas opiniones de gente que nos puede nutrir, pero también está el acceso a muchas cosas que nos desvían de la voluntad de Dios. Yo siempre lo digo así: los jóvenes tienen el día de hoy la pornografía al alcance de 2 clics. Aquí muy fácilmente pueden tener acceso. ¿Y de qué están alimentando ellos su vida? ¿De qué estamos alimentando nosotros nuestra vida, hermanos? Por eso nos advierte la palabra que debemos de tener cuidado de aquello que escuchamos que pudiera en algún momento desviarnos de la palabra de Dios. Teorías y argumentos, decía Pablo, que no se apoyan en Cristo. Quisiera poner otro ejemplo, hermanos. Primera de Samuel 15 dice lo siguiente: está Dios y le está hablando a Saúl. Dice: así dice el Señor Todopoderoso: voy a destruir a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues interpusieron en su camino cuando venían de Egipto. Por lo tanto, ve y atácalos y destrúyelos junto con todas sus posesiones, y no les tengas compasión. Mata hombres, mujeres, niños, toros, ovejas, camellos y asnos. Dios da una orden muy puntual a Saúl y le dice: vas a ir y vas a destruir a los amalecitas, y quiero que destruyas todo, arrasa con todo. Dice la palabra más adelante: Saúl y su ejército mataron a todos, pero dejaron con vida a Agag, que era el rey. Y no mataron las mejores ovejas, ni los toros, ni los becerros más gordos, ni los carneros. No destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron todo lo que era inútil y de poco valor. Primera de Samuel 15:9. Fíjense lo que hace Saúl. Dice que selecciona, lo que ve mejor lo selecciona y lo aparta, y se lo empiezan a quedar ellos, ¿no? Y lo que ve inútil y de poco valor, eso sí lo destruye, ¿no?
Es ese momento donde Dios dice, por lo que ha hecho Saúl, se arrepiente de haberlo puesto por rey. Pero ¿qué respuesta da Saúl a esto que ha hecho? Porque llega Samuel y le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás obedeciendo la voluntad de Dios? Y Saúl contesta lo siguiente, dice, si he pecado, pasé por alto la orden del Señor y tus instrucciones, porque tuve miedo de la gente y atendí a su petición. La respuesta que da Saúl a esto que está haciendo es que dice, tuve miedo, sentí la presión del pueblo que me dijeron hay que seleccionar, hay que quedarnos con esto que se ve mejor, y accedí a sus reclamos. Y hermanos, también de repente, yo creo que más como jóvenes, de repente nuestra fe no la podemos manifestar tan claramente porque hay mucha presión social. Nos importa muchísimo la opinión de los demás y de repente cómo nos vean, la opinión que tengan los demás de nosotros, influye directamente en cómo nos comportamos nosotros. Y eso puede hacer, hermanos, que nosotros pasemos por alto la instrucción y el mandato de Dios. En esta nueva vida, hermanos, de la cual habla Colosenses, Pablo advertía que tuviéramos mucho cuidado de aquello que estamos haciendo con nuestra vida, de qué estamos alimentando nuestra vida, de qué nos estamos nutriendo, porque en algún momento de lo que nos estamos llenando pudiera hacernos cambiar la opinión que tenemos acerca de Dios. Aquel que se cree firme, dice, tenga cuidado de no caer. Y hermanos, esta es una invitación para que nosotros pongamos mucha atención a aquello que estamos escuchando, a aquello que estamos viendo. Ayer escuchaba una noticia, hermanos, hicieron una encuesta en Estados Unidos donde decía que la mitad, el 50% de aquellos congregantes de iglesias cristianas ya no ven los cultos que presentan las iglesias en vivo, así como este que estamos viendo. Ya no lo ven. De repente se empezaron a alejar. Y yo creo, hermanos, que es un pequeño síntoma de aquello de lo que está nutriendo su vida. Uno empieza a alejarse de Dios con cosas muy simples. Para que haya un gran derrumbe tiene que haber primero pequeñas grietas, y estas pequeñas grietas son de repente te alejas, de repente ya no lees tu Biblia, de repente ya no sientes el deseo de orar, de repente ya empiezas a no escuchar tal vez alabanzas, dedicas más tiempo a otras cosas que a buscar la voluntad de Dios. Y hermanos, Pablo advierte acerca de esto. La nueva vida, hermanos, que Pablo menciona aquí, incluye una advertencia y dice, tengan cuidado de aquello que están alimentando su vida. Porque puede haber gente que venga con argumentos falsos, con ideas contrarias, y te pueden endulzar y de repente pueden hacer cambiar de opinión. Hermanos, con Dios no hay más. O eres o no eres. Dice la palabra, o estás conmigo o estás en contra de mí. O eres sabio o eres necio. O estás con Dios o estás apartado de Dios, o eres caliente o eres frío, o estás vivo espiritualmente o estás muerto espiritualmente. No hay dos, no hay como que medias tintas con Dios. ¿Eres parte del pueblo de Dios? ¿Eres realmente cristiano? ¿Eres realmente hijo de Dios? Ok, compórtate como tal, porque si no, entonces no lo eres. Colosenses 2:10 dice lo siguiente: Cristo es la cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. En Él también ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo y despojarlos de la naturaleza pecadora. Pablo está hablando aquí, hermanos, de que hemos sido circuncidados. Recordemos que esta circuncisión era la marca que se le ponía al pueblo de Dios, haciendo referencia de que los que estaban circuncidados eran parte del pueblo de Dios. Obviamente esta circuncisión no era algo físico, ¿verdad? Era algo espiritual. Y hermanos, nosotros somos parte del pueblo de Cristo. Dice la palabra que hemos sido circuncidados, hablando espiritualmente, marcados como parte del pueblo de Dios. Colosenses 2:13 dice: en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos nuestros pecados. En otro tiempo, dice la palabra, estábamos muertos espiritualmente. La muerte, hermanos, por definición, es la finalización de las actividades vitales en tu cuerpo. Cuando una persona se declara muerta es cuando ya no respira, ya no tiene esta actividad vital de respirar, ya no tiene flujo de sangre, su corazón se detuvo. Eso se considera la muerte. Si lo trasladamos esta idea, hermanos, a la muerte espiritual, es la finalización de las actividades vitales que alimentan tu alma. Si lo consideramos así, hermanos,
puede haber algunas acciones que de repente empiecen a mermar en tu vida espiritual. Recordemos, hermanos, que hay muertes súbitas, hay gente que muere de manera súbita, inmediatamente, pero regularmente hay enfermedades que atacan el cuerpo y empiezan a avanzar poco a poco. De repente te sientes mal y te detectan alguna enfermedad, y esta enfermedad empieza a avanzar poco a poco y puede llegar a conducir a la muerte. Y hermanos, si consideramos este ejemplo, la muerte espiritual es cuando tú empiezas a enfermar poco a poco y de repente te empiezas a tener algunos síntomas que merman con tu vida. Por ejemplo, dejas de leer la palabra de Dios, dejas de tener comunión con Dios, dejas de tener intimidad con Dios, ya no tienes el deseo de orar, ya no tienes ganas de orar, oras y de repente ya no sientes nada, o antes dedicabas mucho tiempo a orar, dedicabas un tiempo específico para tener comunión con Dios, y ahora ese tiempo se ha acabado o cada vez es menos. De repente ya no tienes el deseo de escuchar las predicaciones, de ver los cultos, ya no tienes deseo de escuchar las alabanzas, cambias el tipo de música que escuchas y empiezas poco a poco a alejarte de la voluntad de Dios, y de repente tu vida espiritual empieza a padecer esta enfermedad que puede conducir a la muerte espiritual. Tenemos que aprender, hermanos, y tomar en consideración de esta advertencia que da Pablo. Tengan cuidado de aquello de lo que están alimentando su vida. Tengan cuidado, no se dejen llevar por ideas o argumentos que están contrarios a la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, creo que ese es un tiempo en el que podemos analizar cómo ha sido nuestra vida delante de Dios. Llevamos alrededor de 40, en algunos lugares 60 días de cuarentena. 60 días en los que no hemos tenido comunión, creo, como hermanos. 60 días en los que no hemos estado de cerca. Tal vez no has tenido la visita de algún hermano porque está prohibido, hermanos, tener este contacto. Pero creo que son estos 60 días donde tú puedes analizar cómo ha sido tu vida delante de Dios, cómo llevas esta comunión con Dios ahora que tú estás, llamémoslo, tú estás solo. ¿Cómo ha sido este tiempo en el que tu familia y tú están encerrados? ¿Han tenido tiempo de comunión con Dios? ¿Ha servido este tiempo para fortalecer tu fe en Dios? ¿Ha servido este tiempo para realizar devocionales? Si antes no hacías devocionales en familia, ahora puedes hacer estos devocionales en familia. ¿Te han servido estas predicaciones en línea? ¿Cómo ha sido tu comunión con Dios? Porque puede ser, hermanos, que este tiempo ha sido más que de bendición, tal vez te ha alejado. Y más aún si le alimentas todo lo que ves en las noticias, que pareciera que son puras noticias negativas, tal vez esto te genera miedo, te genera ansiedad, y tal vez con más síntomas de que te estás alejando de Dios. Es un buen momento, hermanos, para analizar nuestra vida. ¿Cómo estamos delante de Dios? Yo sé de muchos hermanos que en este tiempo, antes no hacían devocionales y ahora están haciendo devocionales. Están dedicando tiempo a buscar a Dios. Conozco a muchos hermanos que este tiempo les ha dado mucha comunión con Dios, están fortaleciendo su comunión con Dios, pero también sé de muchos de ellos que este tiempo solamente parece que los está enfriando, los está alejando de Dios. Y hermanos, necesitamos tener consideración, porque si tú eres un padre de familia y tienes hijos, si tú cómo te sientes, piensa en cómo se puede sentir tu hijo adolescente, tu hijo más pequeño. ¿Cómo se está sintiendo él tal vez en su comunión con Dios? ¿Está siendo cada vez mayor o está siendo cada vez menor? ¿Está mermando este tiempo en su comunión con Dios o está nutriendo este tiempo su relación con Dios? Y hermanos, es un tiempo en el que podemos meditar cómo estamos delante de Dios, porque Pablo hace esta advertencia. Hermanos, esta nueva vida tiene que ver con esto. El tiempo que tú y yo dedicamos a fortalecer nuestra relación con Dios. Y hermanos, la verdad es que es muy triste. Yo les decía de esta nota que leí ayer de las iglesias en Estados Unidos. Parece que ahí muchos hermanos o mucha gente que asistía a muchas iglesias prácticamente está abandonando su fe. Pero también sé, hermanos, que en muchos lugares está creciendo. Si antes gente no creía en Dios, este es un momento en el que lo está haciendo. Podemos ver en muchos videos donde en algunos hospitales la gente está orando. En algunas estaciones de policía la gente está orando, buscando a Dios. Gente que antes tal vez no lo hacía, ahora lo está haciendo, hermanos. Y está cambiando la dinámica, hermanos, en realidad este tiempo de cómo nosotros nos acercamos a Dios.
¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo con nuestra vida en este tiempo? Y hermanos, quisiera nada más dejarles esta idea. Es un tiempo en el que necesitamos analizar cómo estamos teniendo esta cercanía con Dios. Realmente creo que es muy importante que nosotros consideremos cómo ha sido en estos días, cómo está siendo en las siguientes semanas nuestra relación con Dios. Cuida tu vida. Cuida de esta vida que Dios te ha dado. La nueva vida, hermanos, se refleja cuando tú te empiezas a alimentar cada vez más y más de Dios. Dedicas más y más tiempo a Dios. Cuida de qué estás alimentando tu vida. De las 24 horas que tienes al día, tal vez la mayoría de ellas la pasas encerrado. De estas tal vez 16 horas, ¿cuánto tiempo dedicas a mantener tu comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo lees tu Biblia? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar alabanzas, predicaciones? ¿Cuánto tiempo dedicas a tener cultos devocionales en familia? Jesús decía, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y alejados de mí, nada podéis hacer. Si arrancamos, eso es un ejemplo muy claro, si arrancamos, hermanos, un racimo de cualquier árbol, este se va a secar. Y alejados de Dios, hermanos, nada podemos hacer. Y hermanos, yo los invito a que si ha sido un tiempo en el que tal vez no te has acercado a Dios, tal vez te has alejado un poco de Dios, fortalezcas tu vida espiritual y tengas consideración de esto que dice Pablo. Ten cuidado de lo que estás escuchando, de lo que estás viendo. Fortalezcamos nuestra vida y nuestra salud espiritual por el bien de los tuyos, por el bien de tu familia, por el bien de tu vida, por el bien de la iglesia, por el bien del cuerpo de Cristo, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a entonar, hermanos, como respuesta a este mensaje, el himno número 279. Él vino a mi corazón. Himno 279. Hermanos, vamos a recoger nuestras ofrendas en estos momentos como una gratitud al Señor por todas sus bendiciones que Él ha derramado en nuestras vidas. Oremos. Dios bendito, gracias te damos, Señor,
por todo lo que nos das. Gracias te damos, Señor, también por lo que no nos das. Y en ese agradecimiento, Señor, y muy representativo, Padre, queremos entregarte estas ofrendas, de lo que tú nos has dado, Señor, de las fuerzas que tú nos has proporcionado para poder trabajar, Señor. Gracias te damos por ello, Señor, y las ponemos en tus manos, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos que toman decisiones sobre ellas, que sean, Señor, solo para el extendimiento de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a recibir la bendición pastoral. En su frente, hermanos. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Como avisos, hermanos, pues les seguimos animando a participar. Acabamos de escuchar un hermoso mensaje acerca de estar, de permanecer, de mantenernos firmes. Hay una función que nos da datos acerca de cómo se va desarrollando la relación o la interacción entre este video y la participación de ustedes. En esa información se dice cuántas personas entran y cuántos minutos están, cuántos hacen un comentario, cuántos lo comparten. Hermanos, tenemos que ir para arriba, tenemos que mantenernos más fieles en el Señor. Les pedimos y les animamos a que lo hagamos para el Señor, que no debilitemos nuestra fe, tampoco nuestra participación, al contrario, hagamos esto para seguir creciendo para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.